Espero que se encuentren todos ustedes muy bien en sus casitas. Sabemos que estamos con una situación que no es lo habitual, así que a través de este video les vamos a dar algunas retroalimentaciones de las distintas actividades que hemos estado haciendo, ¿ya? Quiero que presten atención a este Power porque con este Power van a poder realizar las actividades de la semana que viene, del 6 al día 9 de abril, ¿ya? En este PowerPoint nosotros vamos a hablar sobre cómo medir masa, volumen y temperatura. Pero quiero que tengan en cuenta que el material que están observando es para los dos cuartos básicos, para el cuarto año básico A y para el cuarto año básico B, ¿ya? Entonces, vamos a partir con una pregunta bastante sencilla, que es, ¿cómo medir la masa? Nosotros estuvimos trabajando en clases sobre cómo medíamos la masa, el volumen y la temperatura. A través de este video, nosotros vamos a descubrir que la masa se mide a través de un instrumento llamado... ¿Cómo se llamarán esos instrumentos que están apareciendo ahí? Correcto, a través de la balanza, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la masa la vamos a medir a través de la balanza, pero que la unidad de medida que se va a utilizar para medir la masa es el kilogramo. También tenemos una unidad de medida que es un poco menor, que también se puede utilizar, que nosotros la conocemos como el gramo, ¿ya? Y también es importante recordar que, por ejemplo, un kilogramo, es igual a 1000 gramos, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo podemos calcular la masa de un sólido, ¿ya? En este caso, el sólido que nosotros tenemos sobre la balanza es el trozo de carne. Nosotros sabemos que para medir la masa de un sólido, este se debe colocar directamente sobre la balanza, esperar que la balanza haga el cálculo y nos entregue la cifra de la masa de este sólido, ¿ya? Solamente eso. En cambio, cuando nosotros queremos saber cuál es la masa de un líquido, lo primero que nosotros debemos hacer es introducir este líquido en un recipiente para poder masarlo, ¿ya? Pero debemos tener en consideración lo siguiente. Cuando yo voy a amasar un líquido y lo voy a tener dentro de un recipiente, el recipiente también tiene una determinada masa. Entonces yo debo hacer el siguiente cálculo. Por ejemplo, para yo saber cuál es la masa del líquido, que en este caso es el agua que está dentro del vaso, yo voy a tomar la masa del recipiente con el líquido, que en este caso son 538 gramos, y a eso yo le voy a restar la masa del recipiente vacío. Cuando yo hago el cálculo de esa resta, ahí a mí recién me va a quedar cuál es la masa real de un líquido, ¿ya? Ahora nosotros nos vamos a preguntar y vamos a recordar cómo medir el volumen. Recuerden que el volumen nosotros lo podemos medir con diferentes instrumentos. A continuación yo les mostraré algunos que son los más comunes, que es una pipeta y una probeta, ¿ya? Pero también se puede medir con un gotario, con una jeringa, con un vaso de precipitado. Lo importante es que eso tiene que estar graduado, ¿ya? ¿Qué significa que esté graduado? Que tiene que estar con la numeración para que nosotros podamos ver cuántos son los metros cúbicos o los mililitros que va a ocupar, ¿ya? La principal unidad de medida del volumen es el metro cúbico, pero sin embargo la unidad de medida que nosotros utilizamos comúnmente para los líquidos es el litro y que se expresa con una L mayúscula, ¿ya? También es importante saber que un litro, por ejemplo, es igual a 1000 mililitros, que es una subunidad un poco más pequeña, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el volumen de un líquido lo podemos medir directamente con los instrumentos que mencionamos anteriormente, como la pipeta, la probeta, jeringa u otro. Pero cuando nosotros queremos medir un sólido, como en este caso, si nos guiamos en el ejemplo de la piedra, nosotros para medir el volumen de este sólido irregular vamos a ocupar sí o sí la probeta, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen bien en el número 1, que es el ejercicio, el ejemplo que aparece acá. Ahí dice que esa probeta, con el nivel de agua que tiene, alcanza los 22 ml. Acuérdense que ml son los mililitros, ¿ya? Alcanza los 22. Entonces, en el paso número 2, se le agregó una piedra a la probeta que tenía 22 ml. Y la probeta llegó hasta los 26 ml. Entonces nosotros debemos calcular cuál es el volumen de esa piedra que nosotros agregamos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, para obtener el volumen de la piedra, vamos a hacer lo siguiente. Al total que nosotros tenemos en el vaso número 2, que son 26 ml, donde está el agua con la piedra, le vamos a restar el valor de la probeta número 1, que eran 22 ml. Al hacer la resta, nosotros vamos a obtener una diferencia de 4 ml.
¿Ya? Esos 4 ml, que es nuestra diferencia, va a determinar que ese es el volumen de la piedra. Eso es lo que aumentó el nivel del agua una vez que nosotros agregamos este sólido irregular. Por lo tanto, el volumen de esa piedra es 4 ml. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, nosotros lo otro que podemos medir también es la temperatura. ¿Ya? Nosotros la temperatura, para medir la temperatura, ocupamos lo que comúnmente cuando ustedes están enfermitos o han estado alguna vez, los termómetros. ¿Ya? En Chile, los termómetros usamos nosotros la escala Celsius. Nosotros ocupamos esta escala porque también en otros lugares se ocupa otra escala, que es la escala Fahrenheit, pero nosotros no la vamos a ocupar. Nosotros nos vamos a quedar con la que se ocupa en Chile. ¿Ya? Grados Celsius. Entonces, nosotros ahora vamos a recordar que la temperatura la medíamos con el termómetro y tenemos algunos ejemplos digitales y otros de los más antiguos, ¿ya? Termómetro. Ahora yo les voy a invitar a que ustedes, luego de que hayamos revisado todo este PowerPoint completo, que volvimos a recordar cómo medir la masa, cómo medir temperatura y cómo medir el volumen, ustedes ahora pueden ir a la actividad que nosotros le tenemos preparado para la semana siguiente. ¿Ya? Dentro de esas actividades decía que ustedes tenían que observar 3 vasos, que aquí nosotros tenemos los 3 vasos. Un vaso con un hielo, un vaso con agua a temperatura ambiente, pero también debían observar un vaso con agua tibia. ¿Ya? Entonces, ustedes observan los vasos, arriba de cada vaso está la temperatura a la que se encuentra cada uno de ellos. Ahora que ustedes pudieron observar esto, van a poder ir a su guía de aprendizaje y poder contestarles. ¿Ya? Les deseo que les vaya excelentemente bien en esta guía. Nosotros la vamos a estar revisando, les vamos a estar enviando nuevos videos con las respectivas retroalimentaciones o correcciones para que ustedes vayan revisando y asegurándose de lo que están haciendo está correcto. ¿Ya? Les mando un abrazo gigante, espero que se sigan cuidando en sus casitas, recuerden lo importante que es el lavado de manos y no salir si no es necesario. ¿Ya? Un abrazo, los quiero mucho.